pregunta a qué hora ha salido. Y sabe que no puedo salir más allá de las 9 porque nos toca a puertas, ¿ves? Muchachos, ¿a qué hora tiene que estar donde la doctora? ¿9? ¿Vale? ¿9? Sí, 8:30 voy a acabar, no se preocupe. Ayer nos tocan votar. ¿Quién me lo enciende el data, por favor? Jueves. ¿A qué hora mañana? 7:15 hemos quedado, ¿no? 7. 7:15 vamos a empezar. ¿Ok? Nos tocan foliares. La más corta, la más sustanciosa, la más difícil. Así que atentos a la fisiopatología. Sí. ¿No? Aquí vamos a tomar en cuenta los pénfigos, pemfigoides y la dermatitis herpetiforme. 3 patologías no muy prevalentes, pero que sí se ven y hay que saber diferenciarlas entre ellas y derivarlas. Todas se derivan. Lo único que nosotros podemos hacer en primer nivel es la curación, ¿no? Las curaciones planas en el primer nivel. ¿Qué más? La antibiótico-terapia, podemos tratar los focos infecciosos y luego derivar, porque vamos a necesitar dosis altas de inmunosupresores. Entonces de ahí se complica. Entonces mejor no. ¿No es cierto? Muy bien. Sí, por favor. Perfecto, gracias. Entonces el objetivo es que ustedes las sepan diferenciar, las 3. Y bueno, si en algún momento no pueden derivar al paciente, iniciar también su tratamiento, ¿no? Una dosis kilómetros para cada uno. Entonces, todas las dermatosis ampollares, ahí está la definición, se caracteriza por tener cavidades circunscritas con contenido líquido, seromático, hemático o hemopurulento, llamadas ampollas cuando son mayores a medio centímetro, o sea, 0,5 milímetros, a 5 milímetros, perdón. Y vesículas cuando son menores. ¿Quién se caracteriza por las vesículas? Generalmente la dermatitis herpetiforme, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos un corte transversal, longitudinal a la piel tangencial, vamos a ver que la membrana basal es la que divide, ¿no es cierto? Es la que divide, ¿dónde está? La epidermis de la dermis, ¿no? Entonces la membrana basal es justo la línea negra que ustedes ven ahí, que es la que va a producir las células epidermis, ¿de acuerdo? Se multiplican y suben hasta arriba
formando todo lo que es el proceso de queratinización, que normalmente dura 45 días. En psoriasis, por ejemplo, esto está más acelerado, por eso es que tenemos la escama gruesa, la capa gruesa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es que se unen las células entre sí y de la epidermis a la dermis? Esta es la estructura clásica de la epidermis. Tenemos las 6 capas que ustedes pueden ver. La sexta es considerada la membrana basal, que les he mencionado que es la que une la epidermis de la dermis. Ábrale el último, por favor. Hasta y media, después ya ay, no entra el reloj, después ya no entra. Controla la hora, por favor. Entonces, nosotros tenemos estas capas y en la dermis nosotros tenemos que encontrar estas fibras. Si a mí me dicen se va a poner una crema de ácido hialurónico en la superficie de la piel, crema, ¿hasta dónde va la crema? Hemos dicho solamente epidermis, pero no llega hasta la dermis, yo la necesito acá. Si yo necesito una crema con colágeno, con elastina, no sé, dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar, tiene que ingresar hasta la epidermis, hasta la dermis. Entonces, ¿cuál va a ser su excipiente? No va a ser crema, ¿no es cierto? Va a ser un serum, seguramente. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y ahí está prácticamente los sistemas que se forman dentro de la dermis debidas a las células, bueno, digamos, redundando en lo que hemos visto. Ahora, entre ellas también se une. No se olviden que la membrana basal es la que va a unir la epidermis con la dermis. Entonces, en la epidermis, nosotros tenemos algunas cosas que recordar. Bueno, antes que nada, las ampollas, hemos dicho, son cavidades, no son eminencias. Las eminencias son duras, tumores o nódulos. Fíjense con contenido. Hay ampollas intraepidérmicas como también hay subepidérmicas o intradérmicas, como quieran llamar. A la histopatología tiene que verse la ampolla dentro del epidermis. Aquí tengo hasta aquí la epidermis. Y la ampolla es una solución de continuidad. Ahí está. Grande. Y se ven intraepidérmicas o subepidérmicas. Pénfigos, pénfigos. Pese a que los pénfigos son los más graves, estas son más superficiales que los pénfigoides, que se curan con dosis bajas de corticoides. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ampollas tensas y tenemos ampollas flácidas. Aquí hay una tensa. Pueden haber las dos, pénfigo y pénfigoides, sí. Y aquí tenemos una vesícula, miren el tamaño que distingue. Llenas de suero, llenas de sangre, de pus. Abre el último por ¿sí? Justo en apoyar. ¿De acuerdo? Entonces son entidades que se caracterizan por la presencia de este tipo de lesiones. ¿Quién tiene vesículas? Generalmente la dermatitis herpetiforme. Ampollas tensas. ¿Quién tiene? El pemphigoide. Y ampollas flácidas, el pénfigo. ¿De acuerdo? Y ahí están las vesículas de una dermatitis herpetiforme. Herpetiforme es porque parece un herpes circinal, un herpes labial, un herpes corporal. Miren, las ampollas no las vamos a ver así, generalmente se decapitan y vemos descamación. Pero a diferencia de los hongos, ustedes han llevado ya micosis, ¿no es cierto? La micosis tiene la piel sana, aquí no, aquí yo tengo escamocostras al centro. ¿De acuerdo? Entonces, ampollas flácidas que pueden iniciar como una mácula eritematosa o eritemato purpúrica. Vamos a tener aquí dos signos clínicos que más adelante les voy a mostrar cómo se hacen, el signo de Mikulski y el de Ashbo-Hansen, para ver la actividad o no de la acantólisis, o sea, la separación entre las células, y ampollas tensas en el péptido. Aquí tengo vesículas.
puedo tener ambas, dos vesículas se pueden unir para formar una ampolla, no se olviden eso, se pueden unir. ¿Cómo se forman las ampollas? Por ejemplo, tenemos genodermatosis como la epidermolisis ampullar con la que los niños nacen. Son niños que nacen con la fragilidad de la piel. Se golpean y sale una ampolla. Y ustedes se van a dar cuenta porque estos niños, todos ellos, generalmente tienen cicatrices en todos los lugares, ¿no?, donde se lesiona. Tenemos por reacción inflamatoria, ¿dónde? ¿En qué patologías? A ver, ¿cuál se les ocurre? ¿Quemaduras? Quemadura está bien, ¿sí? También en los eczemas, ¿no es cierto? Tenemos vesículas, ahí están los eczemas, por edema intercelular. Mecanismos autoinmunes, ¿quiénes tienen? Todas las ampollares, todas las toxidermias ampollares, ¿no? Ahora celulares. Acostúmbrense a guardar celulares. ¿De acuerdo? Miren, todo lo que puede, o sea, todas las patologías que tienen ampollas o vesículas. Nosotros vamos a tomar en cuenta las autoinmunes en esta clase. Pértigos, pemfigoides y dermatitis herpetiforme. El resto, mucho menos prevalentes. ¿Sí? Siempre vamos a tener el antecedente, por ejemplo, del medicamento. ¿De acuerdo? Siempre va a haber un antecedente de una enfermedad de base o entonces la epidermis, aquí está la epidermis, ¿de acuerdo? Tenemos la dermis y el tejido celular subcutáneo. Entre célula y célula se unen con dos bracitos, cada célula es como si cada célula jalara su bracito, eso se llama hemidesmosoma. Y juntas hacen los desmosomas. Y en este espacio, que parece grande, tenemos el cemento intercelular. ¿De acuerdo? Es una capa que prácticamente las mantiene pegadas, se dice que son proteínas, las siguen estudiando. Y de la célula, la última célula, digamos de la última capa del epidermis, a la membrana basal, también se une por hemidesmosomas. ¿De acuerdo? Tienen otras maneras de ¿cómo se dice?, sujetarse entre ellas. Todas estas son uniones que actúan como cierres, como cipras. Miren, 1, 2, 3, 4 tipos de uniones, inclusive se dice que esta va directamente a la membrana celular, a las células matrices, evitando que se separen. Eso es lo normal, que se mantengan juntas, agarrándose de los brazos, digamos. Pero nuestro organismo a veces, porque tenemos un gen que no reconoce las desmogleínas o desmocolinas por las que están formadas algunas fibrillas, atacan a las fibrillas y las separan, ¿no? ¿Quiénes son? Las inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a la genética, nosotros vamos a tener la IgG o la IgA, dependiendo del lugar, digamos, de presentación. La IgA sabemos que es secretora y que está en mucosas, por ejemplo. Y la IgG está en todas las células epidérmicas. Entonces, tenemos, este es un queratinocito, este es otro, un hemidesmosoma, otro formando el desmosoma, conformados por desmogleínas y desmocolinas. Fíjense, las desmogleínas son prácticamente las raíces que van a dar lugar a las desmocolinas, o sea, los brazos están formados por desmocolinas, ¿de acuerdo? Al microscopio electrónico nosotros vamos a ver que no solamente son los brazos que se unen, también tenemos lo que les mencionaba, las fibrillas de anclaje como zippers, las uniones de anclaje, perdón, que sí ayudan a mantener, digamos, la estabilidad celular. Eso es importante. Ahí está. Una célula, otra célula, igual aquí que aquí. ¿De acuerdo? Esta es la membrana basal, esquemáticamente. Y aquí está la formación de ambas, ¿no? Las desmogleínas, las rojas oscuras, digamos, y la color rosa, las desmocolinas, que son sujetadas a través de las globines, que son proteínas de membrana. Igual
acá, las uniones adherentes y el desmosoma, unido o formado por dos hemidesmosomas. En la dermis ocurre otra cosa. Aquí tengo la última fila de queratinocitos, que equivaldría a esta. Tengo la membrana basal, que tiene una lámina lúcida, o sea, electrónicamente una lúcida y una oscura, digamos, ¿no? Si desconoce la composición, actuaría como cemento para agarrar, digamos, los filamentos de anclaje o hemidesmosomas de los queratinocitos de la última fila. Pero también tiene que unirse a la dermis a través del colágeno 7. Por eso es muy importante el colágeno en la epidermis, porque es digamos, todo el sistema que sostiene la dermis y el tejido celular subcutáneo. A ese nivel tenemos proteínas que nos van a ayudar en el pemphigoide, por ejemplo. Las proteínas se localizan o por encima, o dentro de la lámina lúcida, o por debajo. Son dos proteínas que no deberían existir ahí, ¿de acuerdo? La 180 y la 240, que son las que nos van a producir la cantólisis celular. Se van a separar, no se van a unir las células entre ellas y se va a producir la ampolla. En este caso, subepidérmica, ¿no es cierto? Intraepidérmica, subepidérmica. Este cuadro es muy importante. Miren, las ampollas son intraepidérmicas en todos los pénfigos, todos. Y subepidérmica en los pénfigoides y en el resto, ¿no? Estas son mucho menos prevalentes. Alguna vez hemos visto un pus ampollar, por ejemplo. La dermatitis herpetiforme sí se ve. No es tan frecuente como estas dos, pero sí se la ve, que se debe reconocer. Fíjense en los antígenos. ¿Dónde actúan? Y el anticuerpo implicado. Antiguamente la dermatitis herpetiforme decían es IgA granular. Actualmente sabemos nosotros que no solamente es granular, sino también fibrilar, ¿no? En los japoneses han encontrado que también son fibrilares. Ese es un último descubrimiento, siguen estudiando, ¿no? Porque son entidades donde el paciente se muere no por la misma patología, sino por el tratamiento que damos. Necesitan inmunosupresores que inhiban todos los anticuerpos que están actuando sobre las células, destruyendo las uniones intercelulares. Bueno, ¿qué más quería comentarles acá? Fíjense que las desmogleínas de los hemidesmosomas son distintas, por ejemplo, en cada tipo de pénfigo. En el foliáceo, donde no tengo ampollas, es tipo 1. Y donde sí tengo ampollas, es el tipo 3. ¿De acuerdo? Vamos viendo. Vamos en general con los pénfigos. Enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Ahora, hay medicamentos que sí pueden desencadenar pénfigos y pemphigoides, o sea, una toxidermia ampollar tipo pénfigo o una toxidermia ampollar tipo pemphigoide. ¿Qué medicamentos? Generalmente son los beta-lactámicos, la penicilina. Yo he visto penicilina, una benzatínica a la dosis 80, le ha provocado una toxidermia tipo pemphigoide, tipo pemphigoide. Duró 6 meses. Tuvimos que dar corticoides. Se trata exactamente igual como vamos a aprender acá. ¿De acuerdo? Entonces se caracterizan todos los pénfigos porque tienen ampollas flácidas. Pero no es que salga de repente la ampolla. Primero sale una mancha eritematosa y esta se va volviendo una vesícula, se agranda, se vuelve flácida y es una ampolla. ¿De acuerdo? ¿Quiénes lo tienen? Los judíos. 17.7 de mortalidad. Esto es debido al tratamiento. Vuelvo a repetir. El tratamiento, nada más. Hombres y mujeres, yo he visto más pénfigos en varones que en mujeres. Habré visto, por decirles, 10 varones y una mujer. Sí. Pero en la literatura dice que hay igualdad de género, ¿no? Entre 50 a 60 años yo he visto pacientes de 30 años, de 20 años, y que muchas veces fallecen por los efectos colaterales del tratamiento.
Hay factores genéticos, hay genes que pues producen, digamos, una debilidad, ¿no?, en los semidesmosomas. Factores autoinmunes propios de cada paciente, los fármacos que les comentaba, y siguen estudiando por qué algunos hacen ampollas y otros solamente escamocosis. ¿Qué fármacos provocan? No solamente son los que están en el libro. Les voy a mostrar un caso de una paciente por losartán. Se supone que losartán puede producir reacciones liquenoides, lo que ustedes quieran, pero nunca pélvico o pélvicoide. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Sabemos que aquí el autoanticuerpo es IgG. La IgG que destruye los hemidesmosomas de uno y otro queratinocito. Tenemos en rojo la desmocolina, que forman las desmogleínas. Aquí están, en azul tenemos las desmoplatinas. Cada color tiene, si se fijan, su significado. Entonces, estas están unidas, están agarradas, tenemos sustancia intercelular acá. ¿Y qué sucede? Viene la inmunoglobulina G a atacar, a destruir estas uniones. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace? Vamos a ver esquemáticamente. Ahí está la IG, las inmunoglobulinas, la IgG1 y la 4. Por eso hay que dosificar si van a dosificar la inmunoglobulina, dosifiquen la 1, la 2, la 3, la 4. ¿No es cierto? En inmunología así debe ser. Entonces rompen los puentes y dejan espacios que se llenan de la sustancia intercelular y de cero, formándose la ampolla intraepidérmica. Bueno, esto nos va a llevar a qué? Se activa toda la fracción del complemento, la C3A principalmente, que es la destructora, ¿no es cierto?, la que activa toda la cascada de la inflamación. Hay liberación de enzimas que van a ayudar o a coadyuvar a seguir abriéndose más, agrandando las ampollas, a hacer nuevas ampollas. Esto rompe las células y nos produce la separación intercelular. Acantólisis es la separación o destrucción, ¿no es cierto?, de las uniones celulares. Entonces aquí la IgG1 y la IgG4 principalmente, yo digo IgG, porque también se han visto casos con IgG3 y IgG2. Entonces, se clasifica, miren la clasificación, miren el apellido de cada pérfido. Vamos a ver, o sea, tenemos que ver. Y las desmogleínas implicadas, de 3 y 1. El anticuerpo es IgG y será IgA cuando generalmente afecta mucosas. Es la secretora la IgA. Vamos bien. Vamos con el pérfido vulgar. Vamos a hablar del vulgar vegetante. El vegetante se subdivide en uno localizado, que es el de tipo neuma, y otro generalizado, que es el de tipo aloca. El foliáceo, que se ve generalmente en el Brasil, ¿sí?, y este otro llamado seborreico se confunde con dermatitis seborreica. Muchos confundimos, les voy a enseñar cómo tienen que diferenciarlas. Estos 4 tipos de pérfigos son los más comunes, ¿de acuerdo? Y el peor, el más grave, es el pérfigo vulgar. Así es decir, siendo intraepidérmico es el peor. Bueno, vamos viendo la clínica. Empezamos con el pérfigo vulgar. Aquí tenemos la ampolla producida por la IgG, ¿no es cierto?, donde a nivel intraepidérmico, sobre la membrana basal, ahí encima, intraepidérmico. IgG dirigidos contra la desmogleína 3, se ubican, ¿no es cierto?, entre queratinocito y queratinocito. 60% de los pacientes tienen este tipo de pérfido. Se inicia como manchas, aquí están las manchas eritematosas, a las que van apareciendo pequeñas vesículas, se van uniendo y forman grandes ampollas, ampollas flácidas. Ese es el gold standard clínico, la ampolla flácida. Obviamente, generalmente es mucoso o mucocutáneo, perdón. ¿Puede haber pérfido vulgar solo en la boca o en genitales? Sí. Son casos raros, pero sí existen. Aquí ¿quién será la inmunoglobulina? La IgA, la secretora. IgG
en la piel y GA en las mucosas. ¿De acuerdo? Aquí yo puedo ver dos signos clínicos que les voy a enseñar. Por ejemplo, el signo de Ashbrook-Hansen, yo pongo mi dedo pulgar sobre la ampolla, ¿sí? Y ustedes ven que sobresale el líquido, es decir, Ashbrook-Hansen positivo. Pero si yo quiero hacer el Nikolsky para ver si mi tratamiento está bien, ojo, entonces yo lo hago en una parte sana, fuera de la ampolla, lejos. Presiono hacia abajo y si la piel todavía se pela, se deshace como pelar la cáscara de una papa hervida, así menciona el texto, es un Nikolsky positivo. Significa que todavía hay ruptura, ¿no es cierto?, de esencia de los puentes. Nikolsky negativo, yo ya puedo empezar a disminuir el corticoide. Generalmente se trata con 1 a 1.5 miligramos de prednisona, así inicial, porque tenemos que detener todo el proceso autoinmune, ¿no? ¿Cada cuánto se libera la inmunoglobulina G? A ver, ¿cada cuánto yo tengo que disminuir recién el corticoide? Puedo pensar en bajar la dosis. Paciente de 80 kilos, 80 miligramos de prednisona, ¿no es cierto? A 1 miligramo. ¿Cuándo voy a empezar a disminuir la dosis? Porque no lo puedo mandar a su casa con 80. ¿Cuándo se puede ir a su casa? Cuando ya esté con 40 miligramos. Pero ¿en qué tiempo voy a disminuir eso? Tengo la inmunoglobulina G actuando, circulando, ¿no es cierto? Cada 21 días se libera esa inmunoglobulina. Entonces en 21 días yo puedo hacer el signo de Nikolsky. ¿Es negativo? Ya puedo rebajar un 10% de la dosis. Cada quinto día, entre 5 al 10%, 7%, digamos. ¿De acuerdo? Voy rebajando, disminuyendo cada quinto día hasta llegar a 40 y lo puedo externar. Si es que no tiene hipertensión arterial su paciente o es diabético. Pacientes diabéticos no pueden recibir corticoides. ¿Qué les voy a dar? Inhibidores de la yaquinasa. Tenemos rituximab, ¿no? En el Obrero por lo menos tenemos rituximab. Le damos rituximab, podemos darle azatioprina, podemos darle micofenolato de mofetilo, ir asociando, ¿no? Si yo voy disminuyendo el corticoide, puedo ir asociando otro inmunosupresor a dosis baja y luego voy subiendo el otro inmunosupresor hasta quitar el corticoide. Mujeres embarazadas, ¿qué recibirían? ¿Hay embarazo hipérfido? Sí, hiperfigoide también. ¿Qué le doy? Inmunoglobulinas. 2 dosis, más que suficiente. ¿De acuerdo? ¿Quién vende? Smith Pharma, por si acaso. Vamos bien. Entonces tenemos las ampollas flácidas, de lo que se llama o conoce como escamocostras, es la desecación de estas ampollas, porque se esfacelan, revientan solas. No me gusta decapitar las ampollas, no deberíamos, tienen factores de crecimiento en el techo, factores de crecimiento epidérmico, entonces no deberíamos decapitarlas, ¿no es cierto? Y bueno, se forman las famosas escamocostras. A mí me gusta aspirar el contenido con una jeringa de insulina, me ha ido muy bien en perfigoides, principalmente en pacientes de la tercera edad. Ustedes van aspirando porque les duele, ¿por qué? Porque esto está hinchado, tienen líquido, ahí es como un hematoma, ¿no es cierto?, en la uña, por ejemplo, ¿cómo duele? ¿No? Es así. Entonces se aspira simplemente la ampolla, eso se pega, ustedes colocan, no sé, puede ser yodo povidona, lo que tengan a mano, y el paciente empieza a salir, hay que evitar que se infecte. ¿Y cómo evito? No dejándolo abierto, ¿no es cierto? Para nada. Pero sí puedo aspirar el contenido. Me ha ido muy bien con mis pacientes de la tercera edad, muy bien. Muy bien, a la semana ya están en su casa, sin ampollas. Las ampollas se secan y se pelan solitas, se descargan. Entonces, nosotros queremos llegar a la descamación, no a la erosión o ulceración. Es por eso que estos pacientes se curan con gasas vaselinadas, ¿no es cierto? Para que no se pegue a la ropa, al pijama del paciente, ¿no? O furacinadas, mejor si son furacinadas.
Y si no hay furacina, ustedes están en Volpebra, hacen su pomada antibiótica. ¿Saben hacer? Tampoco. La crema, la loción, les he enseñado las lociones. Las cremas, no. Para hacer una crema antibiótica, ¿por qué no uso crema aquí? Porque la crema se pega y la crema se absorbe solo hasta la epidermis. Prefiero usar pomadas antibióticas. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo generalmente tetraciclina por la microbiota que tenemos afuera. ¿Sí? Son al 2%, todas las cremas y pomadas. Uso tetraciclina, si es al 2%, ¿cuántas cápsulas hago? 400 de 500 miligramos, pero va a ser muy poquito. ¿Qué tal si le preparamos 1 kilo de crema al paciente? A mí me hacían preparar de residente. Mi trabajo era hacerle sus cremas. Compraban un recipiente de 1 kilo y tenían que traer 1 kilo de vaselina sola para una pomada, porque necesitamos gases furacinados porque se nos pegan, porque es sangre. Entonces, 1 kilo de vaselina sin perfume, y más o menos eran como 20 cápsulas hasta más de tetraciclina. Porque es al 2%, para 100 gramos, 4 cápsulas. Para 1 kilo, ¿cuántas cápsulas? 400, no, 440, ¿no es cierto? Toda la tarde me pasaba moviendo, sin evitando que se infecte, ¿no? Y con eso curábamos salud. Así van a preparar sus gasas vaselinadas. La pueden meter inclusive primero al autoclave y después colocar, ¿no es cierto?, la vaselina furacinada, entre comillas, con tetraciclina. ¿De acuerdo? Podemos usar furacina, también tenemos para vender, pero es muy, muy cara. Entonces, contempla. Porque son superficies extensas. Tenemos que cubrir, sí. En área tropical, muchachos, en área tropical tenemos moscas. Tenemos zancudos que llevan, ¿no es cierto?, miasis y otras patologías. Todas las heridas deben ser cubiertas en área tropical. Úlceras, heridas, excoriaciones, erosiones, ampollas se cubren. ¿Por qué? Porque tenemos miasis cavitaria, ¿no es cierto?, que van a ir justamente a dejar los huevos de las moscas sobre la lesión. Tenemos en los yugas, tenemos hasta en el mejor hotel antes era el San Bartolomé, ¿no es cierto?, en camino a Chulumani. Tenemos que cubrir. ¿De acuerdo? Ahí está el escamocostra, que se ve así. ¿Dónde voy a hacer el Nikolsky? Afuera, ¿no es cierto?, donde no hay lesiones. Esta es una paciente con un pénfigo vulgar, aunque no me crean, es localizado. Nunca se le ha diseminado, ya es una paciente de la tercera edad. Es una paciente que ha tenido un infarto de miocardio. ¿Sí? Necesitábamos utilizar dosis muy bajitas, hemos usado de prednisona, ni siquiera era pemfigoides, pénfigo vulgar, localizado, y hace escamocostras, hace ampollas, otra vez crece el cabello, otra vez se forma la costra. Bueno, ¿por qué? Porque es una paciente que tiene que recibir o recibe no dosis de 1 miligramo kilopeso, recibe 10 miligramos de prednisona. No puedo subirle por el infarto. No responde a la acetioprina, no responde a los otros inmunosupresores. Ya debe tener 80 años esta paciente. Entonces, 10 miligramos un día, 5 miligramos el otro. 10 miligramos un día, 5 miligramos el otro. Hago intermitente. Si va bien, se mantiene en mi paciente. Ese es un caso raro porque el pénfigo vulgar es diseminado, generalizado, si ustedes quieren, cuando van como cosas. Ahí están las ampollas flácidas que se inician con áreas o manchas eritematosas. Entonces, si nosotros vemos un paciente con manchas, veamos si hay Nikolsky positivo en áreas sanas de la piel. Todas estas ampollas solas se esfacelan, o sea, se pelan, se descaman, se decapitan y dejan erosiones. Y aquí empieza la complicación. Estamos en un hospital, tenemos sobreinfección intrahospitalaria ¿de quién? De estafilococo, meticilino resistente, más bien, cepa ble. Entonces ahí se nos van complicando. Les doy su corticoide, les doy sus
sus antibióticos, tengo que darle. No le voy a dar beta-lactámicos, puedo darle quinolonas, por ejemplo, pero no beta-lactámicos. Las lesiones a veces son o tienen contenido hemático, especialmente en el pérfido paraneoplásico, son ampollas llenas de sangre. Las escamocostras, ¿de acuerdo? Micospositivo en cualquier parte del cuerpo, principalmente en superficies de presión. Y hay un problema muy grande, como estamos con corticoides, son lesiones secretantes húmedas, se complica con candidiasis, cándida albicans. Tenemos cándida como saprófita. ¿Qué hacemos? ¿Tratamos? A ver, criterio médico, eso nadie nos enseña. Pensemos. ¿Hay que tratar o no? Un día estoy hablando, escupiendo, perdón. Toda mi boca está mojada. A ver. Tenemos que tratar todos los focos infecciosos, bacterianos, micóticos o virales, todos. Cuando un paciente está con corticoides, por supuesto, se van a multiplicar más las cándidas y vamos a tratar de manera tópica. Voy a evitar darle mayor cantidad de medicamentos, fluconazol, imidazol, lo que quieran, evito. Pero sí puedo tratar por vía tópica. Si tiene una sobreinfección, está con costras melicéricas, ¿le puedo dar antibióticos? Tengo que dar. En vez de darle penicilina, le voy a dar, porque tiene mala fama, ¿no? De producir también toxidermias ampolares, le voy a dar macrólidos o quinolonas. ¿De acuerdo? Hay que tratar todos los focos infecciosos. Este es un paciente que tiene estas escamocostras en el cuero cabelludo. En algunos pacientes se queda una lesión cicatrizal sin volver a crecer nunca más el cabello. En otros sí crece. Ahí está. Esta es una biopsia mal tomada. ¿Dónde tienen que tomar la biopsia? Tiene que abarcar la biopsia la ampolla, el borde y piel sana. Entonces ustedes hacen un ojal. No van a poder suturar acá, pero sí van a poder aproximar acá. ¿De acuerdo? Nunca del centro. ¿Quieren ver si es viral? Por ahí piensan que, no sé, está empezando un herpes. En la dermatitis herpetiforme, ustedes pueden decapitar la ampolla, raspan la base de la ampolla y se hace un extendido, un frotis. Ahí tienen que ver células gigantes multinucleadas, ¿no es cierto?, en caso de que sea viral. Se llama test de SAC. Pero mientras tanto, no, vamos a hacer obviamente la biopsia para detectar el nivel de la ampolla, para documentar, porque sabemos que es intrapidérmica. Estas ampollas, o flictenas, o bulas también se llaman, se decapitan y dejan áreas erosivas. Caldos de cultivo para cualquier bacteria, saprófita o patógena, por fuera. ¿De acuerdo? Si ustedes creen que no duele, duele, ¿no es cierto? Esta es la paciente que les he mostrado, quitando la escamocostra, yo dejo esto. ¿Vale la pena? Si está hospitalizado, no, porque voy a sobreinfectar. ¿De acuerdo? Muchos decapitan todo, sacan todo lo que, toda la piel que no sirve. La piel que no sirve sola se va a ir escamando. Miren las lesiones, las escamocostras. Cuando el pénfigo se denomina seborreico, se localiza en áreas seborreicas. Oh, en este caso no, es un pénfigo vulgar. Este paciente vino con todo su cuerpo, mira, todas eran erosiones, excoriaciones cubiertas por papel periódico. Yo me acuerdo, yo decía, y la sobreinfección de la tinta del papel, vino lleno de papel periódico. Se curó y se fue. O sea, por lo menos se estabilizó y se fue, ¿no? Estas son las lesiones que nosotros dejamos cuando procedemos a la curación y decapitación de las ampollas. Yo no decapito las ampollas. A mí me da, digamos, la impresión de actividad que el eritema y el Minkowski. Si hay eritema, van a ser ampollas nuevas, ¿no es cierto? Flácidas. Cuando el pénfigo es mucoso o asocia lesiones mucosas, se parecen a las aftas, muchas veces cubiertas aquí abajo por fibrina. ¿De
acuerdo? En carrillos, mucosa labial, miren, en todo lo que es la boca. ¿Podemos ver esto en genitales? Sí, todas las mucosas pueden afectarse. ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros mandamos a preparar, si solamente tuviera en la boca, yo mando a preparar clobetasol en oro base, así, a la farmacia artesanal, al 0,5%, aplicación 2 veces al día en las mucosas, ningún problema. Si es que no pudieran darle, digamos, una dosis de corticoides. En el ojo, pero claro, si es mucosa, ¿por qué no va a aparecer la ampolla? Aquí está. Y esto es un problema porque deja cicatrices, sinequias, que jalan el iris y trastornan, ¿no es cierto?, la visión. Miren, las pequeñas ampollas que van, aquí hay una y esta está apareciendo. Hacemos la biopsia y la ampolla es intraepidérmica. Donde está la membrana basal, está ahí al borde afuera. ¿De acuerdo? ¿Puedo pedir inmunofluorescencia directa? Claro que sí, le ponen, hacemos la biopsia, mandamos el nitrógeno líquido en Celadis, así eso. Ponen fluoresceína y nosotros vamos a ver la lesión en panal de abejas. Fíjense cómo son, o sea, las uniones intercelulares se ven como en red, como en panal de abejas. Y la formación de la ampolla. Esta se traduce en esto y en esto. Este es un test de sangre de una ampolla. 3 diferentes métodos de diagnóstico, además del clínico, que es el más importante que yo puedo hacer. Este es un Ashbo-Hansen, no, este es un Nikolsky positivo. Miren cómo descarga, en áreas donde la piel es sana. Un Ashbo-Hansen positivo es el que sobresale el líquido. Ajustamos la ampolla y este es el Ashbo-Hansen positivo. Obviamente, todas las lesiones ampollares, sea pérfido o pérfigoide, van a ser Ashbo-Hansen positivo porque tienen líquido. Nikolsky positivo. Lejos de, obviamente, veo un tatuaje, ¿no es cierto? Mucho cuidado con eso. Hay sustancias químicas que desencadenan pérfido. ¿Ustedes sabían que el pérfido puede ser desencadenado por, no el paracetamol, el ibuprofeno? Vamos a tener cuidado con los fotosensibilizantes. Hay que leer la letra chica de todo lo que damos. Vamos con el pérfido vegetal. Eso quiere decir que crece hacia afuera, epifítico, como brócoli, ¿de acuerdo? Para que se afuera. Aquí tenemos, primero, lesiones erosivas y pustulosas de un pérfido vulgar. Se localiza siempre en grandes pies. Vamos a ver. Y empieza, yo he visto virar un pérfido vulgar en 2 oportunidades. Un pérfido vulgar a un pérfido vegetal. Uno dice, está mejor, se está localizando, y cuando ustedes empiezan a mirar, o se hace una forma limitada llamada tiponeuma, o diseminada cuando se llama alopecia. Vamos a ver. La tiponeuma ya no hay ampollas, empiezan a secarse, a formar costras. Miren, la boca todavía está con ampollas. Y empiezan a crecer lesiones exofíticas, como si fueran verrugas. ¿De acuerdo? Este es un pérfido tipo. Ha virado un pérfido vulgar a un tipo localizado. Pero ¿qué pasa si esto empieza a diseminarse, empieza a afectarse? Pues, miren la boca, miren los huecos axilares. Prácticamente son placas hiperqueratóticas verrugosas, exofíticas. Ya se llama tipo alopecia. Este es muy raro, pero hay que tener en la cabeza que sí puede pasar. Bueno, ¿de qué depende? De la genética de nuestro paciente. Miren cómo se desfigura prácticamente hasta, la lesión. Teníamos un paciente con esta lesión, la biopsia ha ido hasta Estados Unidos. Era un paciente de la universidad, un trabajador, y era un pérfido tipo alopecia. Empezó como un tipo neuma y empezó a aparecer en otro lado, en otro pliegue, en otro pliegue. Y se trata igual que un pérfido vulgar, ¿no? El foliáceo, en cambio, tiene la ampolla más superficial, se dice, ¿no? No está sobre la membrana basal, está un poco más arriba. Entonces el paciente no tiene ampollas, tiene escamas.
Se llama fuego salvaje en el Brasil y le echan la culpa a la picadura de la mosca negra. Debe ser un mosquito negro porque las moscas no pican, ¿no es cierto? No tienen probóscide, no tienen pico. Entonces los pacientes empiezan con manchas eritematosas y se van poco a poco descamando. Miren cómo descama. Pénfigo foliáceo. ¿Dónde? En todas partes del cuerpo. El pénfigo seborreico será en áreas seborreicas, pero el pénfigo foliáceo, miren, placas grandes, máculas chicas, que van dando el aspecto de una eritrodermia. Igual sigue siendo pénfigo. Hago la biopsia, pénfigo foliáceo. Miren la descamación. ¿Por qué digo que no es una alergia? No tengo antecedentes de contrastar. Primero. Segundo, ¿por qué no es una dermatitis seborreica? Porque también tengo otras áreas que no son consideradas seborreicas afectadas, ¿no es cierto? Pénfigo foliáceo. En el de Singer-Husher, nosotros tenemos que ver estas tres cosas. Primero, afectación en alas de mariposa, o sea, en áreas seborreicas, en forma de placas eritematodescamativas y pueden o no aparecer ampollas, pero son áreas seborreicas tomadas. Como en este caso, fíjense, máculas, esta es su área seborreica, eritematosas, aquí tenemos las lesiones centrofaciales, ¿no es cierto?, donde hay mayor crecimiento de las glándulas sebáceas. Le da el aspecto de un lupus, ustedes dicen, este es un lupus ampollar, pidamos anticuerpos, hagamos biopsia y nos da pénfigo seborreico. Inclusive en el cuero cabelludo, el cuero cabelludo es área seborreica, ¿no? Entonces sí suelen aparecer en todos esos lugares. No hay lesiones mucosas en la mayor parte de los casos. Y el tratamiento es el mismo para todos los perros. El paraneoplásico tiene que cubrir o cumplir ciertos criterios. Este tiene que desarrollarse a la par de una neoplasia interna, ¿no? Fíjense, esta es una paciente, nos llamaron a interconsulta al oncológico. Miren el tamaño de la ampolla, son lesiones atípicas. No van a encontrar ampollas flácidas de texto con sus escamocostras ni cosquipositivos, no. Miren las ampollas, enormes. Mucoso, sí, esta paciente tenía un carcinoma, un adenocarcinoma de vías biliares, ¿no? Como que falleció. Nos llamaron porque estaba con quimioterapia y empezó a hacer estas ampollas, miren la placa purpúrica, ampollas hemorrágicas, flácidas. Estábamos en una disyuntiva, es una toxidermia ampollar tipo pénfigoide, es un pénfigo paraneoplásico, era un pénfigo paraneoplásico. ¿Por qué? Porque cumplía con los 5 criterios. Nikolsky positivo, Ashwell-Hansen positivo, ¿no? Y aquí está, creo que tengo hasta la ecografía, miren el adenocarcinoma de vías biliares. Fíjense, falleció la paciente por el adenocarcinoma. Entonces, ¿qué neoplasias las producen? Si ustedes leen, no está el adenocarcinoma biliar. Cualquier carcinoma, cualquiera, que no está en la literatura, puede inducir un pénfigo paraneoplásico. Según la literatura, el más frecuente es el linfoma no Hodgkin. Este cuadrito lo tiene. Está en algún lugar. O está extendido, no sé, todos mis cuadros los extienden. No les gusta hacer cuadros a los que imprimen. Está en algún lugar, está que son 6% para los limomas. Está. Y si no, está aquí. Copy. Copy. Aquí está. Pero cualquier paraneoplasia puede inducir un copy. Alguna vez ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es el de mayor prevalencia? El mejor. El de menor prevalencia, las neoplasias usocelulares o jugoides. ¿Qué hora es, jóvenes? Estoy sin celular, sin reloj. 8 puntos. Miren los criterios. Lesiones polimorfas, que pueden ser costras, eritema o ampolla, ¿no es cierto?
o púrpura, ¿han visto? Púrpura. Presencia en la histopatología de acantólisis intraepidérmica, suprabasal. Hacemos la inmunofluorescencia, tenemos la IgG, obviamente el C3 se dispara porque se dispara toda la cascada de inflamación. Anticuerpos circulantes, sí, obviamente, y la inmunoprecipitación. Esto lo hacemos en Bolivia, ¿no? Pero hay que entender, comprender que podemos pedir en otros lugares del mundo, los polipeptos positivos. Vamos con el medicamentoso. La penicilina es la que peor fama tiene, ¿no? Pero no se olviden que hay otros. Estos son 5 medicamentos que mencionan los textos, los artículos. Miren, cualquiera puede inducir una toxidermia o un pérfido medicamentoso. Lesiones ampolares, descamativas, erosiones, dolorosas. Miren en las mucosas. Ustedes decapitan y dejan la úlcera. Dejan el caldo de cultivo. Miren, cubiertas por fibrina. Pueden ser cutáneas, mucosas o cutáneas o mucosas. ¿De acuerdo? Esta es la paciente que les decía que recibía el losartán. Con losartán ha hecho esta lesión. Lesiones postrosas, postrasemáticas y mucosas. Y paulatinamente hasta que salga la biopsia, le hagan la biopsia y no sé qué, lo internen y empezó con escamopostras, Nikolsky positivo, falleció. Nuestra demora, nuestra tardanza pone en peligro la vida de los pacientes. A mí no me pueden decir, no tengo tiempo, o ya era hora de salida, o tenía que salir a almorzar, o no he tenido tiempo de hacer hoy la biopsia, no he tenido tiempo de hacer hoy la historia clínica, la paciente fallece. ¿Cuántas veces ha pasado que ingresa el paciente de internos nosotros? Tenemos que hacer 5 historias clínicas, porque no es uno que se interna, ¿no es cierto? 5 historias clínicas. Y fallece uno, y no tenían la historia clínica. Mueren, ¿no es cierto? No sabían ni qué tenía, ni cómo, ni cuándo empezó, ni qué. Hay que hacer las historias clínicas. Lo más rápido, dejar de almorzar, sí, después van a ir tranquilos a almorzar, aunque sea en la noche, a cenar. ¿De acuerdo? Nuestra tardanza, nuestra demora, mata a nuestros pacientes. Yo por eso peleadora con los laboratorios. La secretaria no es capaz de escribir el diagnóstico que el médico digamos que el patólogo ha dictado. Tiene que ser rápido, tiene que ser así. Nosotros tenemos que actuar rápido, ¿de acuerdo? Es un arma letal en movimiento, con vida, con pienso, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, con familia, con corazón, con todo. Entonces tenemos que actuar rápido, comprender que tenemos que quitar el medicamento causal, lo primero aquí. Segundo, podemos empezar, si es hipertensa, puedo darle rituximab, puedo darle inmunoglobulinas, azatioprina si quiere, pero no corticoides, ¿de acuerdo? Rápidamente. Después podemos ir modificando, pero hacemos el tratamiento correcto, ¿de acuerdo? Y escribimos las órdenes, a veces no escribimos ni las órdenes y el paciente fallece, no es así. Rápidamente hay que colocar las órdenes, ¿sí? Diagnósticos. Nikolsky positivo, Alzheimer positivo, ¿sí? Los 2 signos semiológicos positivos. La biopsia que nos va a demostrar la ampolla intraepidérmica, suprabasal, y puedo pedir inmunofluorescencia directa. Ahí está la ampolla intraepidérmica, ahí está el panal de abejas, propio de, digamos, las dehiscencias de todos los puentes de los semidesmosomas, tenidos con fluorescina. Y el diagnóstico diferencial para mí será las diferentes ampollares. Entre ellas, no hay más. Si yo pienso en un pemphigoide ampollar, voy a buscar ampollas tensas, ¿no es cierto? Si es un pemphigoide gestacional, tiene que tener embarazo, ¿no? Mínimo, pero con ampolla tensa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Se los aísla para que no se sobreinfecte. No es más. Tenemos que tener cuidados generales,
guantes, batas desechables, zapatos desechables, barbijo, gorra, todo para entrar a curar o hablar con la paciente. Y no entra todo el mundo, entra uno. Porque se nos sobreinfecta y el paciente se muere después de complicarse. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Ojo con los medicamentos que usamos. ¿Podemos usar corticoides? Sí, entre 1 hasta 2 miligramos por kilo peso. Es mucho 2. Va a ser una ABC, alguna barbaridad. 1.5. ¿Sí? Inmunosupresores, la cetiofrina, el diclofenolato, podemos usar. Usan inclusive metotrexato. Inmunoglobulinas, sí, 2 dosis. Y tenemos acá el rituximab, que sí me gusta para todos los pelos. No se olviden cubrir los ojos cuando el paciente está semi-inconsciente, cubrir con una pomada antibiótica. A veces los dejamos ciegos porque no hemos hecho la profilaxis del ojo seco. Hacen úlceras corneales y su paciente sale ciego, sano pero ciego. Tampoco es eso, ¿no? Yo he visto eso en niños. Los niños van deprimiéndose con pemphigoide ampollar por medicamentos o pérfido por medicamentos. No han cubierto los ojos, una pomada antibiótica, un cloranfenicol, ¿de acuerdo? Como profilaxis para que no le haga úlceras, sinequias y ceguera, ¿cierto? Ojo con eso. Aquí ya tenemos estos inhibidores de la actinas. Vamos a los oides, parecidos al pérfido. En este caso son ampollas que se van a reventar. Siempre se presentan en pacientes de la tercera edad. Ancianitos a los que les salen ampollas tensas, así dolorosas, que se están por reventar en las piernas. Yo inicio 5 miligramos de prednisona, miren, 5. Ni siquiera 10, 5. En 5 días esas lesiones, que además las aspiro, están sanas. Sí hay que buscar patología de base. Son pacientes con Parkinson, demencia y otras enfermedades neurológicas de base. ¿Okay? Entonces, puede haber en la piel solamente, ahí está, Nikolsky positivo, tengo nosotros aquí Ashbrook Hansen positivo. Mujeres, yo he visto más en mujeres, sí. Eso sí. Y la etiopatogenia es la misma, ¿no? Aquí están las famosas proteínas, las 230, las 180. Que van a ser las que van a reaccionar contra la inmunoglobulina G, ¿no es cierto? Deshaciendo, digamos, los puentes intercelulares, las fibrillas de anclaje, provocando una ampolla inter y subepidémica. Aquí la ampolla está por debajo de la membrana basal. Bueno, entonces son otros los antígenos. Miren la clasificación: el pemphigoide ampollar, solo mucoso, con embarazo. Esta es muy rara, donde encontramos la IgA, la secretora, solo en la boca. Líquen plano, estas ya son dos exquisiteces de la dermatología. Líquen plano pemphigoide, ¿sí? Y epidermolisis adquirida. No se olviden que estas son congénitas, generalmente, son genodermatosis. Pero son exquisiteces que a veces nos llama, digamos, o lo leemos en los artículos de los papers. Vamos con la más frecuente: pemphigoide ampolla. Ampollas tensas, escamocostras, tercera edad, pero tiene algunas fases. Empieza con escozor. El paciente de la tercera edad tiene prurito por la piel seca, o por dislipidemias o otra cosa metabólica. Pero esto empieza con prurito generalizado. Empiezan a tener manchas. Vamos a ver ahí más adelante. Empiezan a tener manchas eritematosas, rosadas. Las manchas se vuelven ronchas, dice urticaria. ¿Por qué? Si no hay causa aparente, le piden todo el laboratorio, no hay focos infecciosos, no hay intoxicación. Y a eso salen las ampollas. O sea, son 3 fases. ¿De acuerdo? Todo esto nos lleva a la ampolla tensa. Este es un cuadro, ¿no es cierto? ¿Qué clase de cuadro es? A ver, no es mapa mental, es mapa. Este es un mapa conceptual. El mapa mental
tendría que poner esto al centro y esto como ramas, ¿no es cierto? Nosotros en cuarto año, ¿qué tenemos que hacer? Mapa mental. Los conceptuales son hasta tercer año. Cuarto año tendríamos que hacer el arboriforme, mapa mental, ¿de acuerdo? Muy bien, pero también eso no implica que no podamos leer, entender o comprender cómo llegar, digamos, al final que es la ampolla. Sacado del color. Me gustan sus esquemas. Y aquí esta las he puesto, esta diapositiva he puesto, perdón, para que ustedes vean que el antígeno puede estar aquí o bien acá. Lo clásico es que encontrarlo acá, debajo de la membrana basal, pero a veces se localiza en la lámina lúcida. O sea, la membrana basal tiene una lámina lúcida y una densa. Ahí se presenta. Bueno, miren la fase eczematosa, placas, eritemato descamativas. Ustedes dicen, no, ¿qué está tomando? Toma algún medicamento, parece una toxidermia anterior. Empieza la fase urticarial a los pocos días, donde empiezan a aparecer ronchas, pero arciformes, ¿no? Ustedes dicen, ¿qué es esto? ¿Es una keratodermia? ¿Es una enfermedad de Méndez da Costa? ¿Qué es esto? ¿Es una urticaria? ¿Qué? Y a los pocos días empiezan las ampollas, tensas, son escamocostas. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? No decapito, sigo sacando, quitando ampolla por ampolla. Es menudo trabajo. Yo me hago ayudar con el médico de emergencias en mi policlínico. Mano, interconsulta emergencias, por favor. Es que no tengo tiempo, yo atiendo como 17 y 20 pacientes en 3 horas. 20. No sé cómo, no entiendo. Si no tuviera mis residentes, creo que no lo logro. Porque el residente, mientras uno sale, el otro está metiendo ya al otro paciente. Es constante. Y mando emergencias a que, por favor, aspiración de todas las ampollas, ya saben mis médicos de emergencia. Una por una van aspirando, ponen iodopoviona, vendaje, a la semana están sanos, me la vuelven a mandar sana la paciente. Entonces da gusto así, ¿no? Sin necesidad de decapitar, muchachos. Sus factores de crecimiento y actúan. Factores de crecimiento epidémico. Ampollas flácidas y tensas, ¿puede haber? Sí, todo puede haber, 1 más 1, 10, ¿no? Ni siquiera 3. 10. Miren, si decapitamos, dejamos lesiones erosivas, van a tener cicatrices, van a tener sobreinfección, etc. Desequilibrio hidroelectrolítico, lo más importante, ¿no? Miren las ampollas tensas, aquí está la ampolla subepidérmica, esta es la dermis, aquí está la membrana basal. Y aquí con 5 miligramos de prednisona, 5 o 10 días, se cura. Aquí está, esto está al revés. Tenemos la epidermis, la membrana basal y aquí está la dermis. La inmunofluorescencia directa, ¿no? Inmunosupresores. Yo le doy dosis mínima de corticoides. No necesito dar 1 miligramo por kilogramo peso. 5 miligramos, pacientes de la tercera edad. Oh. En las mucosas deja cicatrices. Cuidado con las sinergias. Deformamos la visión y muchas veces se quedan inclusive ciegos. 90% tienen manifestación en la mucosa oral. Miren la cicatriz. 40% tienen esto. Nosotros no podemos dejar esto. Esto hay que operar. ¿No es cierto? No podemos dejar cicatrices dentro del ojo. En la boca parecen aftas. Cuando hay aftosis recurrente o de muy larga data, hay que biopsiar. Porque no es aftosis, son ampollas. 40% hacen esta variante, donde no hay lesión mucosa, solo cutánea y muy pequeña, en áreas pilosas. Pemphigoide tipo perla. Eso es simplemente para mostrarles. Y aquí está la ampolla subepidérmica. Miren el espacio. Y aquí se está formando, aquí está la membrana basal. Este es rojo Congo, otro color, ¿no es cierto? Aquí está la membrana basal y aquí está la ampolla subepidérmica. Todo el espacio.
con fluoresceína, con rojo pop. Tratamiento, muchachos. Miren lo que yo puedo dar. Bologna. Mire. Primera, segunda, tercera línea, micofenorato, metatrexato, todos los inmunosupresores intervienen. Todo. Rituximab una vez a la semana, ¿no? Vamos con la siguiente, la última, la dermatitis herpetiforme. Se le ha asociado mucho a pacientes celíacos, pero quiero que sepan que todos los celíacos no van a tener dermatitis herpetiforme, y todos los que tienen dermatitis herpetiforme no siempre son celíacos. Hay celíacos solos, hay intolerantes al gluten nada más sin ser celíacos. Ahí tiene los porcentajes, 20% tiene síntomas celíacos, solamente 20%. ¿Cómo vamos a detectar nosotros? Clínicamente, nosotros sabemos que esto se da por la transglutaminasa, ¿no es cierto? Tenemos la transglutaminasa A y B. ¿De acuerdo? Se tienen que acordar porque eso tienen que pedir al laboratorio. Es una prueba de sangre donde buscan los anticuerpos, las transglutaminasas. Porque las inmunoglobulinas van a ir a actuar sobre eso. El paciente viene con lesiones circinadas. Miren, en el borde tiene vesículas que generalmente se decapitan. ¿Cuál es la diferencia con la tinea corporis? A ver, porque igual tiene el centro normal al principio, porque después se cubre de escamocostra, ¿no? Como les he mostrado. ¿Cuál es la diferencia acá? El prurito intenso. Son pacientes que les pica todo el cuerpo. Miren, 2 varones por una mujer. Sí, tenemos antígenos. Miren la base genética, los genes, perdón, involucrados. Y este es el esquema. El paciente come gluten, maíz, todas las harinas blancas. Y eso va a ir a activar la transglutaminasa. ¿Cuál está en el intestino y cuál en la piel? Porque puede activar las dos, la del intestino y la de la piel. ¿Dónde está la transglutaminasa A? ¿En la piel o en el intestino? Muchachos. ¿Dónde está? Fíjense cómo va actuando con los linfocitos B, los linfocitos T y B. Esta es la célula presentadora de antígeno que se activa porque se activan las velocidades intestinales, ¿no? Que generalmente se aplana y el paciente empieza con diarreas. ¿Qué transglutaminasa tenemos en el intestino? ¿La A o la B? La B está en la piel, la A está en el intestino. ¿De acuerdo? Entonces, se forman complejos antígeno-anticuerpos. Entonces, el paciente celíaco hará diarreas, intolerancia al gluten y además presentará la dermatitis herpetiforme. A y la B. Miren, se activan células T, células B, liberan inmunoglobulinas, citoquinas en la piel para provocar vesículas. Pero no todos los celíacos son herpetiformes, digamos. ¿Pedimos IgA? Sí. No se olviden que es IgA secretora, porque está en el intestino. Y tenemos 2, granular y fibrilar. Esta es la última adquisición de la ciencia. En el 2019 han visto que no solamente es granular, sino fibrilar. ¿Y dónde? En los japoneses. Generalmente esta diapositiva se queda estancada porque va manchada, ¿no? Va leyendo con rojo. Se la vamos a pasar. Se toma su tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Mira cómo lo segmentaron. Lento, voy a quitarle esta cosa. ¿Ven? En los pacientes diabéticos atéricos, ¿con qué tratamiento se inicia? Puede usar acetioprina, puede usar rituximab. Todas las apoyares responden al rituximab, que es un inhibidor de la yaquinasa. Tenemos en Bolivia.
Rituximab es el más seguro, pero tiene que hacer una junta previa, una junta médica previa, o por lo menos en el Hospital Obrero se reúnen para poder comprar porque es caro, es un anticuerpo, ¿no es cierto? Carísimo. Entonces, dicen sí, compran 2 sesiones. ¿Listo? Doctora, ¿y los inhibidores de la calcineurina hay tiempo? Inhibidores de la calcineurina no, pero están en estudio. Ojalá traigan, ¿no? Hay un laboratorio de vanguardia que trae todo lo nuevo, que es Farmédica. Está trayendo cosas nuevas, muy caras, por supuesto. Está actualizando todas las moléculas. Por ejemplo, los pacientes con diabetes utilizaban, ya me han visitado ayer, antes de ayer, semaglutida. Ahora tienen la tirzapatida. Mira, es la misma molécula más adelantada, más cara. Por supuesto, mucho más cara para los pacientes diabéticos. Por ejemplo, entonces son de los que traen, por ejemplo, aquí tenemos baricitinib, tenemos en tabletas, es un inhibidor de la yaquinasa que se utiliza en vitiligo generalmente, ¿no? Pero el paciente tiene que tomar 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche, lo que les decía el otro día, 3 meses. ¿Y cuánto cuesta? 80 bolivianos una pastilla. Depende de la farmacia. Entonces, ojo, ¿no? Con eso. Miren las lesiones. Empieza con prurito, dijimos. Es un prurito que no le calma ni con antihistamínicos, muchachos. Generalmente empieza en rodillas, codos, lugares de presión. Nos fijamos, a los pocos días empiezan a aparecer lesiones circinadas, vesicoampulares. Miren los niños, les pica todo el cuerpo, ustedes dicen, ¿pero qué tienen? Vesículas, con escamas o escamocortes. Es una enfermedad apolar. Busquen celiaquía, pregunten. ¿Tiene diarreas frecuentes? ¿Qué hace? En la región glútea, ustedes dicen, bueno, esto es sarcoidosis. No, señores, es una dermatitis herpetiforme. Necesitamos en niños y en adultos biopsia. ¿De acuerdo? Ahí sí o sí. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente, ¿no es cierto? Aquí no uso corticoides. No puedo usar corticoides en esta patología. Por eso se llama herpetiforme, parecida al herpes circinado, con lesiones primero eritematosas, luego circinadas con vesículas, que se excorian porque el paciente me pica mucho. ¿Con qué se trata? Con sulfona, jóvenes. Con sulfasalacina y sulfona. ¿Y quién tiene sulfona? Miren las palmas y plantas, ustedes dicen que es toxidermia. Ojo, son vesículas en el labio. ¿Dónde encontramos sulfonas? Miren lo que asocia. Siempre hay que buscar patologías de base en el pemfigoide y en la dermatitis herpetiforme. Siempre tiene. ¿Quién trae el tratamiento? Las sulfonas. Antes nos daban sulfonas en el ministerio, porque tratan la lepra con sulfonas. Eso es parte del tratamiento, la lepra, cualquiera de las lepras. Pero ahora usted pide al ministerio, yo tengo 2 pacientes en la caja con mayores. Una de ellas tiene un Parkinson y la otra creo que tiene demencia. Sí. Entonces, estas pacientes las he mandado al ministerio que recojan, por favor, les den. Es un programa, entonces tienen que darles gratis a todo Bolivia. Claro que sí, doctora Monasterios, usted tiene que llenar la ficha de lepra, como si fuera lepra. Entonces, estoy sesgando, ¿no es cierto?, las estadísticas nacionales de lepra. Yo no puedo hacer cursar una dermatitis herpetiforme como si fuera lepra para tener el medicamento. No está bien. Porque eso dirige nuestra cooperación internacional, ¿no es cierto? Entonces, no. Lo que yo he hecho ha sido contactarme con las farmacias artesanales y sí fabrican Dapsona, diaminodiphenil sulfona. Entonces, de 100 o de 200 miligramos o de 25 en caso de niños, por ejemplo. ¿No? Miren, ¿cómo van a pedir? Ustedes van a pedir las glutaminasas. ¿Quién hace? Les digo, Plexus hace, ¿qué más? Son pocos laboratorios. Celaris le hace. Lab Clinics le hace también. Y listo. Después no hace. ¿De acuerdo?
No olvidarse de buscar enfermedad sistémica. Y aquí están las vesículas intraepidérmicas y aquí tenemos al inmunofluorescente. Patrón fibrilar, ¿no es cierto? Este es fibrilar. Mire, este es fibrilar también, pero este es granular. ¿De acuerdo? Vamos a diferenciar de un prurigo, desayuno, té, almuerzo y cena. Estas otras son circinadas, redondeadas. Con la sarcoptosis, prurito de predominio nocturno. Pemfigoide ampolla, ampollas más grandes, tensas. Pénfigo, flácidas, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Dieta libre de gluten y empiezo en los niños con 25 miligramos de Dapsona, diaminodifenilsulfona o sulfona también se llama. Después los mantengo con 50 hasta 6 meses. Veo que está sano el paciente, estable, suspenso, porque tienen efectos colaterales. Las sulfonas me las preparan las farmacias artesanales, jóvenes. Otras opciones, la sulfaperidina, que no hay, pero sí se lo pueden hacer las farmacias artesanales. Entonces, todo paciente tiene su tratamiento y, por supuesto, su cura. ¿De acuerdo? Muchas gracias, jóvenes. He acabado en punto. ¿Qué ves? Es las 8:26. 8:26. Muy bien, muchachos. ¿Ninguna pregunta?